Queridos hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para compartir su palabra. Estamos persuadidos de que el Señor, en su gracia, desea abrir su corazón y desea que nosotros podamos saber, conocer lo que hay allí. El corazón de Dios se ha abierto para nosotros, por su gracia, por su misericordia. Y estamos pisando terreno sagrado cuando vemos al Hijo de su amor revelado a nosotros en su belleza y en su esplendidez. Y también cuando vemos el misterio de Cristo, que es la Iglesia, en toda su belleza, en estas dimensiones que hemos visto en el programa anterior, en estas 7 dimensiones o metáforas, cada una de las cuales nos muestra un aspecto de la hermosura de la Iglesia, la amada del Señor. En esta ocasión quisiéramos apartarnos un poco de ese tema, pero al mismo tiempo tocar elementos que están en la misma esfera, en el mismo ámbito, que es la revelación. Los misterios de Dios solo pueden ser revelados por Dios, mediante el Espíritu Santo. Una cosa es leer sobre los misterios de Dios, y eso lo podemos hacer en la Biblia, y otra cosa distinta es conocer espiritualmente los misterios de Dios. En Efesios 3:3, Efesios capítulo 3, versículo 3, dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí Pablo nos dice que nosotros, a través de la lectura de esta epístola, por ejemplo, podemos entender cuál es el conocimiento que Pablo tuvo del misterio de Cristo. Es decir, la lectura de las Escrituras nos ayuda a entender cuánto él sabía de los misterios de Dios, en este caso el misterio de Cristo. Pero no podemos conocer el misterio mismo. Si una cosa es saber lo que él conocía y otra cosa es que nosotros lo conozcamos espiritualmente. Esta es la diferencia entre la información y la revelación. Nosotros podemos tener la información de que Pablo sabía, pero cuánto nosotros sabemos, ese es otro asunto. Y eso es revelación. Ahora bien, Dios quiere revelar sus misterios, porque en la revelación de sus misterios su gloria es revelada. Y un hombre que recibe la revelación se vuelve a Dios en adoración, en alabanza, y procurará de ahí en más ser fiel a esa revelación. Dios quiere ser conocido y comprendido. ¿Se acuerdan lo que leímos
en Jeremías capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que el hombre lo conozca, y si alguien lo conoce así, puede alabarse en ello, y no peca. Que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Sabemos que el Dios del Antiguo Testamento se nos reveló a través de su Hijo. Por lo tanto, entender y conocer al Padre significa primeramente entender y conocer a Jesucristo. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima es con los que le temen, y a ellos se da a conocer. A ellos da a conocer no solo sus obras, como hizo con Israel, sino sus caminos, como notificó a Moisés. Hay una diferencia. Es necesario que haya una comunión íntima con Dios. Y la comunión no significa lo mismo que recibir gracia. Cuando pecamos y nos arrepentimos, pedimos perdón, recibimos gracia para ser perdonados, para ser restaurados. Es una gracia a la medida de nuestra necesidad. Y somos en verdad perdonados y restaurados. Pero eso no significa lo mismo que comunión. Menos aún la comunión íntima, como se habla en Salmo 25:14. La comunión significa caminar con el Señor. Significa mantener una relación íntima con el Espíritu de modo de no contristarlo. Significa una permanente comunión, un deleite, un disfrute con Dios. Cuando somos perdonados, recibimos gracia, somos restaurados, pero la comunión es un poco más que eso. Es un caminar, es un permanecer en esa gracia que nos restauró. Entonces, Él, en esa comunión íntima, puede revelarnos, darnos a conocer su pacto, como dice Salmos 25:14, y más aún en términos del Nuevo Testamento, Él puede revelarnos lo que hay en su corazón, es decir, a Cristo y su iglesia. De manera que siendo verdad que los misterios revelados están a nuestra disposición, Él nos abrió los arcanos, lo insondable de Dios, lo que ningún hombre había podido conocer. Sin embargo, es necesario que nosotros caminemos con Él, tengamos comunión con Él. No solo ser perdonados cada vez que caemos o tropezamos, sino mantenernos en esa gracia, en el poder de la gracia. Permanecer en Cristo.
En Juan capítulo 16, versículo 12. Pero antes de seguir, ya estamos entrando en materia. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de misericordia, estamos adentrándonos, Señor, en el conocimiento más profundo. Y necesitamos urgentemente de tu Espíritu. Necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto. Y por eso, Señor, nos postramos nuestro corazón delante de ti. Porque no sabemos nada. Porque no entendemos nada. Porque no somos nada. Somos menor que el ínfimo de tus discípulos. Queremos pedirte, Padre, que por tu Espíritu nos socorras al que habla y a los que escuchan, para que esto que estamos hablando no sea solo palabras, sino una realidad interior en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 16, 12 dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este tomará de lo mío cobra un especial significado si nosotros entendemos que lo que hay en el corazón del Señor es su iglesia. Este tomará de lo mío, de la iglesia, de esta revelación, de este secreto, de este misterio que Él albergó por tantos siglos. Y ahora dice: tomará de lo mío, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo, no la iniciativa humana, no la capacidad humana. ¿Cuánto necesitamos? En vez de hacer y organizar eventos para conocer las doctrinas, pudiéramos reunirnos en la intimidad, humillado el corazón, quebrantada el alma, postrado el cuerpo aún, buscar del Espíritu Santo la comunicación de estos misterios, la revelación de esto que estaba escondido en el corazón del Señor Jesús. La revelación de lo mío, dice el Señor. Él no lo podía decir a sus discípulos porque no estaban preparados aún. Y siempre parece ser ese el escollo de por qué nosotros no podemos recibir lo que Dios quiere darnos. En ese momento, cuando el Señor hablaba esas palabras, el escollo era que ellos no habían recibido el Espíritu. Por eso esperaba el momento en que el Espíritu viniera. Pero sigue habiendo escollos para que podamos nosotros conocer los misterios de Dios. Y de esto quisiera compartir esta noche. ¿Por qué no estamos nosotros siendo alumbrados, siendo aclarados? ¿Por qué nuestra mente todavía está tan oscurecida?
¿Por qué hay tantas cosas que ocupan todavía nuestro corazón, cuando lo único que debiera ocuparlo es Cristo y lo que Él tiene en su corazón, es decir, la iglesia que Él prepara porque Él la viene a buscar, la iglesia en la cual Él tiene interés? El Señor tiene todo su interés en su iglesia, como aquel mercader que encontró un campo que tenía un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el campo. Todo el interés del mercader estaba centrado en el tesoro que el campo tenía. El campo es el mundo y el tesoro de Cristo es su iglesia. Por lo tanto, todo su interés está allí, porque es por nosotros que murió, por su iglesia que Él se dio a sí mismo. Primero para lavarla de sus pecados, luego para santificarla con el agua, el lavamiento de la palabra. Sangre y agua, como en la cruz. ¿Cuáles son las cosas que impiden hoy? Veamos a lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense ustedes, queridos hermanos. El Señor dijo, no les puedo decir esto ahora. Había un problema. Ahora Pablo dice algo similar. No les puedo dar vianda porque no están preparados todavía. Este es un asunto grave. Cuando el Señor dijo las palabras que dijo, se entendía porque el Espíritu no había sido enviado. Y el Espíritu es el que hace ese trabajo de revelación. Pero Pablo, cuando habla esto, ya el Espíritu ha sido derramado. No debería haber obstáculo ni inconveniente. Sin embargo, lo hay. No erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál es el problema? ¿En qué se expresa la carnalidad de los hermanos corintios? ¿En qué se manifiesta su condición de niños que todavía toman leche y no vianda? Versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está el problema. La carnalidad de ellos se expresa a través de los celos, las contiendas y las disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Existían entonces los paulinos, por decirlo así, los apolinos, o de cualquier forma que queramos, pero los seguidores de Pablo y los seguidores de Apolos. Y entre unos y otros existían celos, contiendas y disensiones. Entonces ellos no podían recibir una comida contundente, una comida fuerte, solamente leche. Y podemos decir que la vianda, quiere decir esta comida fuerte, se refiere
a estas cosas de las que estamos hablando, a estas cosas más profundas de Dios, a estas cosas que son misteriosas. La sabiduría de Dios es misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice aquí en 1 Corintios 2:7, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces el problema son los celos, las contiendas y las disensiones. Esto divide el cuerpo de Cristo. Esto forma facciones o partidos, o también denominaciones. Y estas cosas no son del espíritu, son cosas de la carne. Porque si nosotros leemos en Gálatas capítulo 5, vamos a darnos cuenta la estrecha correspondencia que hay entre estas mismas cosas que aparecen en 1 Corintios 3 y que nuevamente aparecen en Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Mire, comparemos. Acá se dice celos, contiendas y disensiones. Y en Gálatas 20 dice celos, iras, contiendas, disensiones. Son las mismas cosas, exactamente las mismas cosas. Y si seguimos con la enumeración, dice herejías, envidias, etc. Estas cosas eran las que producían disputas, los celos, las contiendas y las disensiones, y eran una evidencia de su estatura espiritual, evidencia de su niñez, y por tanto de su incapacidad para recibir alimento sólido. Esta sabiduría oculta que Pablo habla pocos versículos antes. Queridos hermanos y hermanas, nosotros estamos tan acostumbrados a ver al pueblo de Dios dividido de tantas maneras, por tantas razones, por tantas excusas, que nos parece hasta loable, porque llegamos a pensar o a decir el hecho que la iglesia se haya dividido en tantas facciones ha permitido su expansión, su crecimiento, el hecho de que pueda llegar a distintos estratos sociales, económicos, culturales, raciales. Sin embargo, aquí queda claro que estas cosas no son del espíritu y que son manifestaciones de la carne. Y lo peor es que estas cosas impiden que la iglesia pueda alcanzar un conocimiento más profundo de los misterios de Dios. Si estamos afanados y preocupados en rencillas, en establecer las diferencias, en buscar los desencuentros entre un grupo y otro, no habrá tiempo, ni estaremos llenando las condiciones para que Dios pueda darnos a conocer las cosas que realmente importan.
Es una situación tan lamentable que debiera llevarnos a orar y a buscar de Dios una respuesta, una solución a este problema. Es verdad que el tema de las facciones, los grupos y las denominaciones no podemos solucionarlo nosotros, porque en gran medida no depende de nosotros en particular, de cada uno de nosotros. Tal vez dependa, pero en una pequeña medida. Pero sí podemos asegurarnos de lo que pasa con nuestro corazón. ¿Estamos tomando partido por un grupo en contra de otro? ¿Estamos asociándonos con unos en desmedro de otros? ¿Estamos aliándonos con unos para batallar contra otros? Ese es un problema. Porque si eso es así, entonces significa que llevamos en nuestro corazón todavía estas marcas de las cuales Pablo habla tan fuertemente. Ustedes son de Apolos, ustedes son de Pablo, ustedes son de Cefas, ustedes son de Cristo. Pero ninguno de ustedes tiene el corazón limpio, tiene la mirada lúcida. Ninguno de ustedes tiene y reúne las condiciones para que Dios pueda depositar en ustedes este depósito glorioso. ¿Están llevando ustedes una camiseta que dice yo pertenezco a esta corriente o esta otra, o mi líder es fulano de tal, y nos hacemos distintos, diferentes del resto de los hijos de Dios? A lo mejor con una actitud un poco despectiva, con un poco autosuficiente, porque yo pertenezco a un grupo que tiene 200 años y tú perteneces a uno que tiene 5 años solamente. Tenemos un nombre humano que es nuestro paladín, así como Pablo pudiera serlo. Hay tantos nombres de hombres que en su momento representaron la voluntad de Dios, que en su momento fueron usados por Dios, hombres consagrados a Dios, que dejaron una huella en la historia de la iglesia. Pero nunca ellos seguramente quisieron que sus seguidores se diferenciaran de otros con su nombre. Entonces, estas cosas de la carne están impidiendo un conocimiento más profundo. Tenemos que probar, queridos hermanos y hermanas, que el Señor unja nuestros ojos para verlo. Que este despojarse de la camiseta o del nombre de nuestro paladín, de nuestro líder, que este despojarnos sea lo primero que ocurra. Tal vez no públicamente, no haciendo una gran hipérbole de todo eso, sino en lo íntimo, en lo secreto, delante de Dios. Señor, yo quiero solo llevar tu nombre. Tu nombre es mi nombre. No hay más. No tengo otro nombre. No tengo otro motivo de gloria. No me reconozco parte de un partido o de un grupo o de una denominación. Yo soy miembro de tu cuerpo, Señor. Tu cuerpo sin distingos, sin facciones. Que en nuestro corazón tengamos la actitud de unidad, la actitud amplia, la misma que tiene el Señor, porque cuando el Señor mira hacia la tierra,
no ve iglesias con tal título, con tal nombre. Él no ve grupos. Él ve su iglesia. Y su mirada traspasa los linderos que nosotros hemos creado. Y traspasa todas las facciones y los muros. Me gusta mucho la actitud que tuvo Elías cuando batalló contra los profetas de Baal. Cuando él puso el altar, él puso 12 piedras. Y las 12 piedras hablaban de las tribus de Israel, pero como si fuesen una unidad. Cuando Elías hizo eso, Israel estaba dividido en 2 reinos. Israel en el norte, Judá por el sur. Estaba dividido Israel. Humanamente estaba dividido. Sin embargo, Elías tuvo la visión de Dios. Para Elías, Israel no estaba dividido. Si no, habría puesto solamente 10 piedras, que eran las que correspondían al reino del norte, donde él vivía. También incluyó a Judá y Benjamín. Esa es la actitud correcta, esa es la visión que Dios tiene. Él no ve facciones, no ve denominaciones, ve su iglesia una. Que el Señor nos ayude para llenarnos de esa visión, pero eso también es un asunto espiritual. Eso también es un misterio que tiene que ser revelado ante nuestros ojos. Por eso cuando hablamos en estos programas, nosotros no estamos pensando en ti, hermano, hermana, como perteneciente a este grupo o al otro grupo. No, si eres evangélico, eres católico. Eso no tiene ni una importancia para Dios. Lo único que cuenta para Él es si Él te engendró a ti. Y por lo tanto tú eres hijo suyo. Eso es lo único que cuenta. Y si eso ocurrió en tu corazón, tú eres mi hermano o mi hermana. Tú eres miembro de este cuerpo glorioso que es la iglesia. Y no importa nada más. Tú eres de Cristo. Yo te reconozco. Dios te reconoce. Eres mi hermano y eres mi hermana. Y a ti te hablo. Esto que estamos hablando no es para el mundo. Por lo tanto, esta visión que tuvo Elías también la hemos de tener nosotros. Y ese será el comienzo de un camino de conocimiento más y más profundo, más y más amplio. Porque hacer eso significa ponerse como en el punto de partida. Ahora, me saqué la camiseta de Israel o de Judá. Me saqué la camiseta de la denominación en la que yo nací o que me crié. Me la saqué no porque menosprecie a mis hermanos con los cuales yo nací, sino porque más allá de ellos también tengo hermanos. Y no los puedo desechar, ni menospreciar, ni excluir de mi corazón. Porque tampoco Dios los excluye de su corazón. Ese es el criterio, amados hermanos. ¿Desecha Dios o ha recibido Dios?
¿Recuerdan lo que dice en Romanos capítulo 15? A ver, vamos a verlo para confirmarlo y establecerlo y amarrarlo a tu corazón. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cristo nos recibió, te recibió a ti, me recibió a mí, recibamos unos a otros. Ese es el punto de partida. Ahí comienza nuestra verdadera ganancia en el conocimiento espiritual. Y te lo digo, hermano y hermana, no como conociendo estas cosas por libros. Tenemos que despojarnos para que no haya disputas ni disensiones, ni celos, ni contiendas, ni descalificaciones hacia ningún hijo de Dios. Yo no pertenezco a nada sino a Cristo. Nada me impide amar a todos los hijos de Dios. Si algo hacemos a través de este programa, intentar llegar y bendecir a todos los hijos de Dios. No importa el letrero, no importa tu pasado, tu historia, no importan tus padres ni tu herencia denominacional, no importa nada. Eres de Cristo y eso es lo único que importa. Ahí tenemos un inconveniente para recibir esta sabiduría oculta y tenemos que dejar de lado, desechar definitivamente delante del Señor primeramente, renunciar a toda gloria humana, a toda gloria denominacional o partidista, para que podamos comenzar a ver. Hebreos capítulo 5, versículo 11, pone el acento en otro aspecto tan importante como el que venimos diciendo. Dice así. Hebreos 5:11, acerca de esto, es decir, de lo anterior, que es el hecho de que el Señor Jesús fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en el 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oírlo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos o facultades ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el problema de los hebreos aquí? Os habéis hecho tardos para oír. Y este es un problema, queridos hermanos y hermanas, que no solo tenían los hebreos en los tiempos apostólicos. Es un problema grave hoy.
Uno de los grandes énfasis en la cristiandad actual es oír música, participar de conciertos musicales. Y conciertos que nos hacen recordar los conciertos que se hacen en el mundo. Prácticamente no hay diferencias entre este tipo de expresión eclesiástica o eclesial a lo que tiene el mundo. Y lo que allí ocurre carece de un elemento esencial en las reuniones de la iglesia, que es oír la palabra. Oír la palabra tiene que ser anterior, porque el oír la palabra pone el fundamento de la fe, de la enseñanza, de la buena doctrina en el corazón, que luego, en respuesta a eso que oye, a esa edificación que recibe, puede postrarse en oración, en alabanza. La necesidad de oír la palabra del Señor. Hay una sordera espiritual muy grande. Hay una indiferencia muy grande. Todavía están lejanos los días en que la gente tendrá hambre, y no de pan, sino de oír la palabra. Por eso Pablo a Timoteo dice que vendrán tiempos en que la gente tendrá comezón de oír todo menos la palabra del Señor. Entonces, hay una debilidad. El alimento del espíritu es la palabra de Dios. Si no se está predicando, si no se está oyendo, entonces no hay edificación, no hay fortalecimiento, no hay vigor espiritual. Lo que hay es una languidez, un emocionalismo, una especie de romanticismo, pero que no es del espíritu. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 10. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tardos para oír, dice Hebreos. Y aquí dice que el oír viene por la palabra de Dios. Y esta palabra es el rema. De nuevo tenemos que tocar este asunto de la diferencia entre el rema y el logos. Porque no es la Biblia como un todo lo que produce estos hechos maravillosos. La fe. Es el rema. Es la palabra viva, la palabra pequeña, la palabra dicha por segunda vez. Es la palabra que ahora Dios está hablando a mi corazón, a tu corazón. Esta es la palabra que produce fe, que despierta nuestros sentidos espirituales. Entonces, oír con fe. La palabra de Dios produce el oír, y el oír produce la fe. Entonces todo viene del rema. El rema que se asienta en el corazón y produce la fe.
Mire qué precioso lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está el punto. Por el oír con fe recibimos el Espíritu. Pero este oír con fe, ya sabemos, es producido por el rema. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, no solo el Espíritu es suministrado por el oír con fe, sino las maravillas. ¿Qué maravillas, por ejemplo? ¿Qué cree usted a la luz de lo que estamos hablando? La revelación de los misterios, de las profundidades. Oír con fe. En general, nuestra cultura se caracteriza por no saber oír. Tal vez usted haya conocido personas que en su desesperación, en su agonía, en su depresión llevada al extremo, lo único que pide y desea es ser oído. Pero ¿quién está dispuesto a oír? Hay muchas cosas que hacer. El mundo ofrece tantas entretenciones o entretenimientos, tantas distracciones, ocupaciones, tantos juguetes, que no sabemos oír. Estamos ocupados, nuestra mente, no queremos oír. Y el oír no es un asunto físico, naturalmente, es un asunto del corazón.